Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy seguimos analizando malos argumentos por los dioses. Si te perdiste los otros videos, los encontrarás en el link que hay en la pantalla o en la descripción de este video. Estos argumentos son malos porque fallan de alguna forma, sea porque no son verdaderos, o cometen alguna falacia lógica, o no demuestran lo que quieren demostrar. Dicho esto, empecemos con el argumento de hoy. El argumento del diseño o argumento teleológico tiene varias versiones, pero en esencia se basan en describir algo en el universo natural como excepcionalmente complejo, hacer una analogía con cosas construidas por el hombre y concluir que semejante complejidad solo puede ser explicada por la presencia de un creador con una inteligencia análoga a la humana. Una versión muy común de este argumento es decir que el ojo humano tiene tanta complejidad que es imposible que se haya desarrollado por medios naturales, sino que requiere la intervención sobrenatural. También se ha presentado el caso de una banana actual que según sus exponentes parece estar hecha con todas sus características para facilitar su utilización por parte de los humanos. Este último ejemplo parece sacado de una comedia, pero este argumento es el que le ganó a Ray Comfort el apodo El Hombre Banana. Voy a leerles una transcripción de un video de Ray Comfort que pueden encontrar en la descripción de este video. No agrego el video mismo porque su organización es de hacer reclamos de copyright por cualquier material suyo que alguien utilice. Miren, la pesadilla de un ateo. Si estudias una banana bien hecha, encontrarás que en el lado más alejado encontramos 3 lomas y en el lado cercano 2 lomas. Si pones tu mano como cuando agarras una banana, encontrarás 3 surcos del lado lejano y 2 en el lado más cercano. La banana y la mano están hechas perfectamente la una para la otra. Encontrarás que el creador de la banana, el Dios Todopoderoso, la hizo con una superficie que evita que se resbale, tiene indicadores externos del contenido interno, verde, demasiado pronto, amarillo, perfecto, negro, demasiado tarde. Ahora, si vamos a la parte superior de la banana, encontrarás, como con las latas de gaseosa, un lugar de agarre. Así, Dios puso un punto para agarrar de allí cuando la abres, así no se vuelca su contenido en tu cara. Encontrarás además un envoltorio que es biodegradable y tiene perforaciones. Noten cuán gallardamente se queda sobre la mano humana. Noten, tiene un punto en la parte superior para facilitar la entrada, la forma justa para la boca humana. Es masticable, fácil de digerir, está además curvada hacia la cara, lo que hace que el proceso tanto más fácil. En serio, Kurt, toda la creación testifica sobre la genialidad del Dios creador. Por supuesto que lo hace. Piensa en el ojo humano. Tiene 40.000 terminaciones nerviosas y músculos para enfoque que se mueven más de 100.000 veces por día. El ojo humano tiene más de 137 millones de células fotosensibles. E incluso Charles Darwin lo dijo. Suponer que el ojo puede haberse formado por medio de la selección natural parece, debo confesar, un absurdo del mayor nivel. Entonces, incluso el creador de la teoría de la evolución dice que va en contra de su sentido común y lógica. Ambos argumentos se basan en una ignorancia casi absoluta de la teoría de la evolución por selección natural, y digo casi porque sus exponentes solo saben lo suficiente como para presentar un hombre de paja de esta teoría científica. En cuanto al ojo humano, hoy en día se saben los pasos que puede haber seguido la evolución para llegar a su forma actual. Se pueden encontrar muchos recursos online sobre este tema, pero como buen resumen se puede buscar el video La evolución del ojo humano en el canal de YouTube de TED Ed. Mientras que por el lado de la banana, bueno, es gracioso que hayan elegido un alimento que nosotros mismos modificamos para que sea mejor de acuerdo a nuestras necesidades. Ray Comfort, si bien capitalizó las burlas para hacerse más famoso, lamentablemente fue incapaz de aprender de su error, y por los últimos videos que he visto de él aún no entiende la teoría de la evolución por selección natural. Otra famosa variante del argumento del diseño la encontramos en la analogía del relojero que dice lo siguiente. Al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar de que este es el producto de una creación que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el reloj, con sus engranajes dentados, su solenoide y su bobina dispuestos de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades que, progresivamente,
han ido dando forma a sus partes y que, además, han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, interdependientes entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderosa que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Cabe aclarar aquí que el origen de este argumento lo encontramos en William Paley, que vivió antes de que se desarrollara la teoría de la evolución. De nuevo, los que exponen este argumento en la actualidad son quienes tienen una ignorancia casi total de la teoría de la evolución por selección natural. Nadie que entienda esta teoría podría decir que la evolución de cualquier ser vivo actual es producto del azar. Que las mutaciones entre cada generación se produzcan de forma aleatoria no quiere decir que su continuidad hasta las próximas generaciones sea también azarosa. Si la mutación brinda una ventaja por sobre otros individuos y permite que su poseedor se reproduzca de forma más exitosa, esta será la mutación que se transmitirá más y que perdure en el tiempo. Estoy simplificando mucho el proceso y no tiene sentido expandirlo ahora, así que por favor, si esto no es algo con lo que estás familiarizado, también hay una gran cantidad de recursos online sobre este tema. Y también próximamente haré algún video que explique a rasgos generales cómo es la evolución por selección natural de forma sencilla. Otra versión similar a las anteriores es la del diseño del ADN, que básicamente dice: si observamos una inscripción jeroglífica, un libro de texto o software de ordenador, algo con información compleja, si se rastrea el origen de estos, siempre encontramos un creador con inteligencia. Por lo tanto, cuando se encuentra información en el ADN, con la complejidad de este, la conclusión más racional, basada en nuestra experiencia reiterada, es que una inteligencia de algún tipo jugó un papel importante en su creación, lo que inevitablemente nos lleva a un dios. Dejando de lado las falacias que comete este argumento, que mencionaré más adelante, aquí otra vez nos encontramos con alguien que ignora la teoría de la evolución por selección natural, en donde podemos encontrar cómo toda esta complejidad se genera de forma natural. Pero este argumento comete otro error fundamental que también se da en la analogía del relojero, en donde concluimos que algo, por parecer complejo, inmediatamente tiene que haber sido diseñado. Un reloj o un libro tenemos sobradas pruebas de que son fabricados por humanos. Pero, ¿qué pasa si vemos una piedra que parece tener una cabeza tallada? Sabemos que hay diferentes procesos de erosión, también sabemos que los humanos pueden hacer esculturas, y por último, conocemos el sesgo de pareidolia, en donde podemos confundirnos y ver cosas que no están ahí. A simple vista, no tenemos forma de decir cuál es el origen de eso que tenemos delante nuestro. En cualquier caso, tendremos que tomarnos el trabajo de investigarlo y presentar las evidencias que prueben nuestra conclusión, si es que somos capaces de llegar a esta. Lo que demuestra este ejemplo es que no todas las cosas que muestran cierta complejidad o que parecen diseñadas tienen un creador o diseñador inteligente detrás. Una última variante de este argumento que he encontrado es la del ajuste fino de las constantes del universo, el cual se basa en la siguiente noción. Las condiciones que permiten la vida en el universo solo pueden ocurrir cuando ciertas constantes fundamentales se encuentran en un rango muy estrecho de valores. Si alguna de estas constantes fuera muy diferente, no existiría la vida. Y dado ese enunciado, los defensores de este argumento proponen que es necesaria la existencia de un Dios que haya afinado estos valores para permitir la existencia de la vida. Los problemas con este argumento son múltiples. Sin ahondar en las falacias que veremos luego cometen todos los argumentos de diseño, tenemos que hacer varias observaciones sobre este caso particular. Primero, siempre estamos hablando de la vida como la conocemos hasta ahora, por lo que desconocemos si pudiera existir un tipo de vida diferente al modificar estas constantes. Dicho sea de paso, la definición de vida es bastante vaga, lo que dificulta aún más este argumento. Segundo, nadie ha podido simular qué sucedería si se cambian varias de estas constantes al mismo tiempo.
mucho menos podríamos saber cómo serían las leyes de la física en esos casos, por lo que la afirmación fundamental del enunciado es al menos no verdadera. Tercero, no se sabe si estas supuestas constantes fundamentales son independientes entre sí, esto es, si cambios en una generan necesariamente cambios o restricciones en las otras. Puede que no haya varias constantes independientes, sino que solo una de la que todas las demás dependan. Además, para hablar de valores posibles que puedan tomar estas constantes, se tendría que probar que realmente hay otras opciones para las mismas. Puede que tengan el único valor que realmente es posible tener. Por otro lado, si la hipótesis del multiverso se confirma, entonces la afirmación de que estas constantes podrían efectivamente tener otros valores podría ser cierta. Pero incluso en ese caso, este argumento del diseño quedaría refutado, ya que no habría ningún ajuste fino porque existirían todos los posibles valores para estas constantes en otros universos paralelos al nuestro. Cuarto, hay un problema fundamental con las matemáticas. Si alguien se pregunta cuántos números reales hay entre 0 y 1, la respuesta es infinito. Y si alguien pregunta cuántos hay entre 0 y 100, la respuesta también es infinito. Lo curioso aquí es que el segundo infinito es igual al primero, esto es, no se puede decir que uno sea mayor o más grande que el otro. Entonces, si a cualquiera de las constantes fundamentales se les permite aunque sea un 0,0001% de variación sin impactar sobre la vida como la conocemos, esto significa que en principio hay infinitos valores posibles para esta constante. Aquí hay que resaltar que los valores posibles podrían no ser infinitos, si es que solo pueden tomar valores discretos. En cualquier caso, habría que descubrir cuál es la naturaleza de cada una de estas constantes. Quinto y por último, solo en nuestro sistema solar, la vida como la conocemos es posible únicamente en una mínima fracción de este. Sabemos que puede existir en la Tierra, que podría ser posible en algún lugar de otros planetas y sus satélites, y quizás en algún cometa. Esto es ínfimo comparado con el tamaño total que ocupa nuestro sistema solar en este pequeño lugar de la Vía Láctea. Si además pensamos en que la mayor parte del espacio está vacío, y si contabilizamos las enormes distancias que hay entre sistemas solares dentro de nuestra galaxia, o mismo los espacios entre las galaxias, el porcentaje de lugares donde la vida es posible tiene que ser muy cercano al 0% del espacio total. Si hay un ajuste fino de las constantes, parecería ser para generar espacios vacíos inhabitables más que cualquier otra cosa. Considerando solo esto, el argumento sobrepasa lo ridículo. Es como si un arquitecto dijera que te construyó una casa especialmente para ti, pero te informa que en el 99% de la misma hay un gas venenoso que te matará al instante si lo respiras o lo tocas, y que el 1% restante se inunda constantemente, por lo que deberías luchar todos los días y a toda hora por sacar el agua de allí para poder seguir vivo. Es realmente difícil imaginar un peor arquitecto que este. Dicho todo esto, aún hay más fallas en estos argumentos, y estas son las falacias lógicas que se cometen para poder afirmar la posibilidad de existencia de algún dios. En primera instancia, tenemos la falacia de la falsa analogía. En esta se quieren comparar dos cosas que no son similares de una forma o grado relevante para la comparación, y ni siquiera se intenta establecer esta relación para poder hacer válida la analogía. Como ejemplos de este error, tenemos las comparaciones con el ojo humano, la banana, el ADN. El solo hecho de que dos cosas sean aparentemente complejas no las vuelve análogas. Otra falacia que se comete es la de incredulidad personal. Los postulantes de estos argumentos establecen en sus mismas premisas que no entienden cómo puede darse, por ejemplo, la evolución del ojo, ya que lo encuentran muy difícil de comprender, y por lo tanto descartan de plano las explicaciones que hay sobre el caso. Por último, en todos los casos se comete una falacia de misterio entonces magia. Como no pueden concebir o proponer una explicación natural o racional a los problemas que plantean, dicen que no hay explicación para los mismos, por lo que inmediatamente pasan a su explicación sobrenatural. Como vemos, estos argumentos fallan en casi todas las formas posibles, por lo que podemos considerarlos refutados hasta que alguien pueda modificarlos para salvar las falacias que cometen. De nuevo repito que estaríamos cometiendo una falacia ad logicam o falacia de la falacia si quisiéramos concluir que definitivamente los dioses no existen solamente porque estos argumentos son falaces.
Lo único que podemos decir es que la hipótesis nula de su no existencia se mantiene, porque no han podido probar ni siquiera la posibilidad de su existencia. Y eso es todo por hoy. ¿Eres capaz de encontrar alguna otra falla o falacia en estos argumentos? ¿Hay alguna falla en alguno de mis argumentos? ¿Se te ocurre algún argumento lógico y consistente por la existencia de los dioses? Te leo en los comentarios. Y si alguien les presenta estos argumentos, compartan este video a ver si quizás ellos tienen algún comentario al respecto. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.